buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, con muchos temas hoy en el programa. Vamos a hablar de teatro. Está con nosotros el director Emilio García Huevi con su nueva obra, una transcripción de la tragedia de Medea, traído al mundo contemporáneo. Vamos a hablar también de arte, porque nos visita Julio Crivelli, el presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nos va a contar un poco las novedades alrededor del museo, con un nuevo patio de esculturas que están proyectando y se va a inaugurar este año. Y vamos a hablar de literatura, por supuesto, con un autor que ganó un premio importantísimo con su primera novela, pero no era un desconocido, era un gran autor de crónicas. Y ahora por primera vez escribe una novela y gana el premio Alfaguara de este año. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Cristian Alarcón nació en La Unión, Chile, en 1970. Periodista y escritor, es fundador y director de la revista digital Anfibia y autor de los libros de crónicas Cuando me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés, quereme tranza. El tercer paraíso es su primera novela publicada. Bueno, acá lo tenemos, Cristian Alarcón, El tercer paraíso, novela ganadora del premio Alfaguara, nada menos. Así es. Qué movida todo esto. Yo me acuerdo, fue a principio de año, en el verano. Y lo anunciaron el 20 de enero. El 20 de enero con un gran despliegue. En general, el acto de premiación que está simultáneo en España, en México, qué sé yo, se hace ahí desde la editorial acá, ¿no? Y ahora con la pandemia no. Entonces se hacía por Zoom. Y cuento esto porque a mí me pareció impresionante. Dijeron, bueno, ya que no pueden venir a desayunar acá, les mandamos el desayuno a sus casas. Llegó a mi casa una caja de este tamaño. No sabía con eso. Unas exquisiteces impresionantes para que yo desayunara con ustedes. Maravilloso. No lo sabía. No sabía. No, fue así. Qué buen trato. Pero maravilloso. Y así... en todas partes. Nos enteramos, así debe haber sido en todas partes, con y a mí cuando los que me estaban dicen, invitados al evento. Prepárate para... Te lo anuncian el premio y luego la directora editorial desde España te dice, bueno, ahora vas a tener 15 minutos para tomar un café o tomar una ducha, pero luego va a ocurrir esto, y luego tu agenda, y a tal hora te vas a sentar. Vamos a buscar un ángulo de tu casa, donde estás, que tengas buena conexión, y vas a tener una rueda de prensa con periodistas de 14 países. ¿Vos recién levantado? Sí, a la madrugada. Ahora, vos te habías presentado, o sea, alguna expectativa tenías de que esto podía pasar. Siempre uno se presenta para ganar, creo yo, ¿no? Sí. Si no, ese estrés que es correr con ese manuscrito, imprimirlo. Varias copias. No, una sola copia anillada con letra 12, tantos espacios, una serie de requisitos y ponerte el seudónimo, ese momento, ¿no? Clave que no imaginaste, yo no me había... No tenía seudónimo. No tenía seudónimo. Y todo a último instante, llegué 15 minutos antes a la calle Humberto Primo a dejar el original. Y uno dice, bueno, lo estoy haciendo para ganar. Pero la verdad es que teniendo en cuenta la tradición del premio, lo rara que es esta novela, El tercer paraíso, yo me saqué la idea de la cabeza. Por lo tanto, el día del premio yo estaba desentendidísimo y no tenía ninguna expectativa. Estabas en Buenos Aires. Estaba en mi casa, me había acostado a las 2 de la mañana y tenía que llevar el auto al mecánico. Era toda mi preocupación. Y de pronto... 10 llamados después de que comenzaron a llamar, me desperté. Así es. Ahora, es tu primera novela. Sí, tenías esos libros de crónica maravillosa, ¿usted se acuerda? Los libros de Cristian Alarcón, gran cronista, además con una tradición en la crónica latinoamericana, ¿no es cierto? Que tanto hemos hablado acá en el programa. Claro, yo habré venido con Cuando me muera, este programa. Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. Hace muchos años. Y ahí viniste, por supuesto. Sí, claro. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Si me querés, quereme tranza. Y Un mar de castillos peronistas. Pero sabes que Un mar de castillos peronistas, yo no lo había visto ese libro. Salió en una editorial chiquita, en Marea. En Marea. Y leyendo ahora, porque vos ibas a venir hoy, ahora uno entra y te encuentra tantas cosas. Sí. Ese prólogo tenía el libro tenía un prólogo de Guillermo Sacomano, que estuve leyendo. Y dice Sacomano en el prólogo
que vos hables de quien hables, de todos estos personajes, en general gente marginada, etcétera, que vos estás hablando de vos. Algo así dice. Sí, dice. Entonces dije... Algo así como, habla del niño chileno. Habla del niño chileno y otras cosas más. Mira, lo tengo por acá anotado. Me llamó la atención, pese a que no leí ese libro, pero digo, se venía a venir, digo, el Tercer Paraíso, que es ficción, pero hay mucho de vos puesto acá, ¿no? Deduzco, imagino. Entonces se venía a venir este libro. Sabes que me estás haciendo pensar en ese prólogo de Guillermo, que es muy hermoso ese texto de Guillermo. Muy, sí. Y él toma una escena que está en un mar de castillos, y en una de las crónicas yo cuento una especie de epifanía, una visión, que es el momento en que dejamos, mi familia y yo, a los 4 años y medio, el pueblo de La Unión, donde yo nací, donde nacieron todos mis ancestros. El momento en el que yo recupero esa visión y veo a mi abuela retorcerse el delantal y levantar la mano frente al bus que nos sacaba del pueblo diciendo adiós. Y él habla de eso. Y esa escena está en esta novela. Está acá, claro, está en la novela. Cuando vos tenías 4 años tienen que salir corriendo de Chile con Pinochet y se vienen para acá. Que tampoco estábamos en una situación muy plácida nosotros. Pleno Rodrigazo. Sí. ¿No? Pleno Rodrigazo, bueno. El dinero se convirtió en nada. En Chile se decía algo así como que el dinero en Argentina en esa época crecía en los árboles. Ah, mira. Y luego se convirtió en nada porque quedamos atrapados en Bariloche, porque había huelgas de camioneros, las rutas estaban cortadas, había que tomar un avión a Neuquén, era carísimo, así que demoramos mucho en llegar a destino y llegamos con muy poco, porque se fue gastando en hoteles, en residenciales. Tengo el recuerdo de una residencial que se llamaba Cristina en Bariloche, que a mí me parecía el colmo de la sofisticación. Me parecía a esa edad, ¿no?, tan pequeño, que estaba de algún modo empezando a viajar. Y se me hacía muy feliz la situación del viaje. Claro, claro, te parecía un paseo maravilloso. Exacto. ¿Te acordás bien de esa época? Deben ser tus primeros recuerdos, ¿no? Los 4 años. Es impresionante que al decidir que El Tercer Paraíso sería una novela, que ya no me atendría, digamos, a las leyes de la rigurosidad periodística de mis libros de crónica, y al apelar a la memoria, es una memoria siempre traidora, de que ha recreado todo y que uno ha construido como ha podido, con retazos y con parches, emerja lo que uno no sabrá jamás si es un recuerdo o una construcción. Claro. ¿Cómo saber? Poco de cada cosa. ¿Cómo saber si lo que uno recuerda de los 4 años, 5, 6, 7, 8... Hay ciertos relámpagos que vienen que tienen como una cosa de verdad. Uno siente que, aunque sea ese segundito, sí, fue verdad. Sí, y que se imponen en esta novela a medida que van apareciendo, porque cuando ya me entrego a la idea de una estructura que preconcibo como novelada y sacrifico, entre comillas, todo el material que tenía alrededor para contar, que es enorme. Pero sos un gran cronista, de ahí salía una crónica extraordinaria. Podría ser la lado B de la novela, que estaría bien. Sale otro libro. En algún momento mi editora, que me acompañó mucho, Ana Laura Pérez, en el camino, me dijo, es que todo eso es otro libro, es el libro de el cronista que regresa al Chile de la transformación, al Chile de la revolución. En este momento, además. Al Chile mapuche, ¿no? Y todo eso está en El Tercer Paraíso, pero está abajo del iceberg. Claro, claro. Ahora, ¿cómo empezás vos con la idea de esta novela? ¿Fue con la pandemia? ¿Fue así? Fue el encierro, fue la pandemia y fue el fracaso de un libro sobre una mujer a la que le habían arrancado los ojos en el sur de Chile, en Ávila Rifo. Yo había cubierto todo ese caso, había viajado especialmente para hacer un libro. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó hace más o menos 5 o 6 años. Yo había estado en el juicio oral, escuchando 1 mes y medio los testimonios. Al irme de Coyhaique, mucho más al sur que mi pueblo de natal, después de condenado el femicida, digamos, que intentó matarla y que la dejó ciega, tuve una especie de revelación. Nevaba. La nieve a mí me parece una de las circunstancias más poéticas y más profundas de lo climático, de lo geográfico, porque dice tanto, y tanto para alguien de la Patagonia, que me pregunté, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este páramo? ¿Qué hago en este confín?
Y me respondí, bueno, evidentemente estoy escribiendo no solo sobre Nabila, sino sobre las mujeres de mi familia. Nabila podría ser alguna de ellas, como tantas otras miles y millones de mujeres de América Latina. Y quedó allí. Ese libro fue imposible de terminar porque no se acordó con la protagonista las condiciones para su publicación. Y tuve que frenar. Empecé a escribir pequeños párrafos con aquella estructura donde estas mujeres, las de mi clan, empezaron a ganarse el protagonismo. Y a medida que avanzó la pandemia, comencé de verdad un jardín intentando cultivar dalias. Eso es cierto. Eso es cierto, en homenaje a mi abuela. Y allí se conjugan ambas cuestiones, ¿no? Esta especie de indagación botánica, esta pasión botánica que nació en ese lugar a una hora de la ciudad de Buenos Aires, yendo para Mar del Plata por la Ruta 2, donde todavía tengo mi retiro, mi lugar de retiro. ¿Pero es así, es un container, en serio? Sí, está dejando de ser un container ahora. Va creciendo. Sí. Pero sí, ha sido un container. Todos allí hemos construido nuestras cabañas. Yo siempre digo que para sofisticarlo un poco, que son como las cabañas de Le Corbusier. Pero ahí es donde está Gabriela Cabezón Cámara. También es Porque vecina. una vez vino acá y contó. Es ¿Y Selva Almada también Así o no? es. Ah, ¿ves? Es un ya enclave. vamos viendo el grupo. Sí, sí. Y allí nació la novela. La novela nació como un modo de escapar de otro libro inconcluso, como un modo de refugiarme de la pandemia. Ahora está hecho con pequeños capítulos muy cortos que se van como ensamblando. Ajá. Y van ensamblando las distintas historias. Este escritor que se va a cultivar su jardín, su propio espacio personal, su felicidad personal, ¿no? El paraíso personal. Y por el otro lado la historia de su familia, la historia social, la historia de Chile, etcétera. Y la de la botánica, ¿no? También como es un tratado sobre botánica. Hay algo de manual de jardinería y botánica en el libro. Pero eso que te pusiste a estudiar, bueno, para tu jardín. O sea, yo soy ñoño de chiquito, ¿viste? Y necesito encontrar el tema y tiro del hilo y no puedo parar. Claro. Me vuelvo un obsesivo. Y bueno, me pasó con los narcos, cuando escribí sobre narcos, me pasó con los jóvenes ladrones del conurbano, con las trans, con el mundo GLTTB, con la noche porteña, con muchos temas que yo como cronista visité, ¿no? Sí. Y ahora, de pronto, con algo que nunca había imaginado, y es esta especie de trama secreta de la botánica, que es un modo de construcción del mundo, un modo de construcción no solo del pasado, sino hoy más que nunca del futuro, ¿no? Claro. La implicancia de lo botánico que se sobrepone a la idea de extinción. Exactamente. A un mundo distópico en donde todo estará siempre peor, ¿no? En donde perdemos la noción, o hemos perdido quizás la noción del futuro tal como la conocimos, ¿no? Y empezamos a hablar de futuridades para poder pensar en un futuro posible, la posibilidad siquiera de la existencia nuestra más allá en el tiempo. Sin duda. Toda esa angustia la compartimos y bueno, esta es una manera, ¿no? Es la búsqueda también de la naturaleza. Sí, un volver, un cierto volver, pero que es paradójico, porque para mí el descubrimiento del narrador, sobre todo, que es todo lo que le ocurre a este narrador, que es infinitamente, como dijo Mariana Enríquez en la presentación en la Feria del Libro, junto a Gaby Cabezón Cámara, es mucho más pudoroso que yo. Este narrador experimenta un descubrimiento fuerte para él, que es que allí afuera no está solo, ¿no? Que la soledad del aislamiento no es tal, y que lo mineral, lo vegetal y lo animal lo acompañan y lo interpelan, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Otras compañías. Otras compañías, sí. Otras compañías. Sí. Vos dijiste en alguna parte que sentís que la crónica, porque ahora vas a la ficción, ¿la crónica está acabada o se tiene que replantear? Sí, hubo un debate performático, diría yo, al que nos convocaron al festival basado en hechos reales, hace ya unos 4 o 5 años, en el CCK, y el show central fue un debate que se llamaba Duelo de Cronistas con mi amiga Leila Guerriero. Ajá. Entonces allí yo, para provocar a Leila y suscitar, digamos, esta discusión y volverla real, dije, enterremos aquí a la crónica ha muerto. Wow. ¿Qué quería decir yo? Es un género eterno porque es un género, digamos, de una trascendencia para América Latina, fundante de nuestras naciones. Sin la crónica no existiríamos como lo que somos, ¿no? Tiene todo que ver con nuestras identidades nacionales. Sí. Pero
pero yo creo que sí entró en un nivel de agotamiento, ¿no? Que se fue, por un lado, creció en lo que podríamos... muchísimo. Y se estancó en la falta de búsqueda y de provocación y de marginalidad que la crónica se debe a sí misma. Es un género marginal. Pretendiendo la centralidad, la crónica se funde, como quien toca el sol y se deshace. Ajá. La crónica tiene que abrevar en una pretensión política, no solamente literaria, porque si no, hacemos otra cosa. Sigue siendo periodismo. Y su potencial transformador para mí se agota en cumplir con misiones estéticas simplemente, y no con tratar de producir daño a los malos, en tratar de sortear, digamos, los caminos de la legalidad de las escrituras. ¿Y qué decía Leila? Que no, que ella consideraba que estaba como siempre floreciente y que bueno, que ella, que es maestra de muchos cronistas, era testigo de que había nuevos cronistas, y yo la desafiaba diciéndole, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los nuevos cronistas? Y estaban todos sentados en la primera fila. Estaban ahí todos. ¿Y en qué quedó? ¿Quedó en eso? Mira, yo diría que la renovación de la crónica va por el juego que algunos intentamos de cruzar de fronteras, no solamente en la literatura. Yo creo que en la relación de la literatura con el arte, de las literaturas con el arte, de la poesía con el arte, y en este caso puntual de la crónica más híbrida con el arte, es fundamental, ¿no? Nosotros lo llevamos al plano de la performance a través del laboratorio de periodismo performático ya en varias performances con Revista Anfibia. La última experiencia es con Lorena Vega. Con Lorena Vega trabajamos antes de la pandemia, sí. Gran actriz, Lorena Vega. Gran actriz, sí. Y extraordinaria directora. Ajá. Sobre todo en Imprenteros, que es su performance sobre su familia imprentera del conurbano, donde trabaja el tema de la paternidad fallida, de la paternidad canalla, del trabajo, de lo popular. Con ella hicimos 4 experiencias de performance, que son parejas de artistas y periodistas que investigan profundamente un tema durante 4 meses, y en un workshop con ella y conmigo culminan con una obra, una performance que vamos a mostrar ahora en el Centro Cultural Haroldo Conti en el mes de agosto. Vamos a estrenar 3. Una ya se estrenó en el Festival de los 10 años de Anfibia en el Centro Cultural Conex, Pena y Pachanga, que es una investigación sobre migración colombiana en Buenos Aires, hecha por una pareja de una fotógrafa y una gran periodista, Alejandra Torrijos, que montan una fiesta clandestina de salsa en donde los argentinos que ingresan a la escena deben trabajar para montar la fiesta. Y a medida que la fiesta se va armando con el esfuerzo del público, los personajes centrales de esa fiesta van apareciendo contando sus historias, que son historias de pena y pachanga, de tristeza por la tierra perdida y de celebración en la fiesta como un modo de recuperar esa identidad colombiana que han perdido, que temen perder. O sea que la revista Anfibia va probando nuevos caminos. Sí. Porque uno antes era virtual, pero ahora no solo esto, sino que es organiza, también, claro, sí, arte escénica, ¿no? Claro. Lo escénico creo que va a ocupar un lugar cada vez más importante. Es pospandémico también. El reencuentro, sí. Esta fruición que vivimos los porteños, hablo de mí como porteño porque llevo tantos años acá, que lo experimento así. Al volver al teatro, es algo que no tiene comparación en ningún otro lugar del mundo. No. Nuestra relación con lo escénico es muy fuerte. Es muy fuerte. La prueba está, en los cines la gente no volvió masivamente. Y al los teatros están llenos. No se consiguen entradas. No, ya lo sé. Es impresionante. En muchos espectáculos. En muchos. Así que ese es un camino que yo creo que la crónica puede hacer, que se debe y que está experimentándose. Lo hemos hecho en Colombia. En Colombia estrenamos 3. Lo estamos por hacer en México y en Chile. También es un momento, digamos, de asumir una cierta transnacionalidad para poder producir textos. Sí, no son textos que pueden agotarse en nuestras realidades locales. La novela me ha permitido una circulación en los últimos 3-4 meses que se siente en el cuerpo, porque no es fácil vivir de viaje, pero también esta circulación transnacional. Claro, porque yo pensaba, este año es un año muy especial en tu vida, porque con el premio Alfaguara tenés que viajar a todos los países y es muy intenso.
Digo, ¿cuándo se dedica a esto? No, también lo usas para estos contactos, ¿no es cierto? Y es una mixtura, digamos, Claro. porque uno va construyendo, digamos, y dirigir Anfibia, dirigir Cronos Lab, que es el laboratorio de experimentación que tenemos, requiere de alianzas, de estrategias, Por supuesto. de lo que las travestis llaman el teje. El teje. Pero sos un empresario, vos más teje que es eso también. ¿no es Sin cierto? ningún pudor. Sin ningún pudor, por supuesto. Podemos ser escritores y empresarios porque si no la Pero es que cultura si no, ¿qué está haces? condenada Bueno. al ostracismo y al fracaso. Sí, O sea, sí. no podemos vivir pensando que vamos a recibir, ¿no? Una especie de que nos van a ungir de algún modo. Realmente es una Sería batalla. muy inocente pensarlo. Es una sí. batalla la de generar los espacios, Sí, la de señor. conseguir, sobre todo, ¿sabes qué, Cris? Conseguir los niveles de autonomía que necesitamos los que pensamos diferente. Claro. No deberle nada a No nadie. deberle nada a nadie. ¿No? Eso solo se hace, digamos, con el ímpetu que tiene la gestión cultural. La gestión cultural, para el que hace cultura y el que logra ese nivel de independencia real, es incomparable. Incomparable a un medio estatal, incomparable a una empresa corporativa, incomparable al egoísmo del proyecto absolutamente individual. Lo colectivo realmente existe, pero se funda en esfuerzos individuales que se suman. Y uno, cuando lidera un proyecto, yo pasé 10 años sin publicar un libro. Claro. Más, no se lo adjudico solamente a que haya estado haciendo Anfibia. Obviamente estaba haciendo muchas cosas y pasándola muy bien. Bueno. No es que puedo deshacerme de Además uno tiene una vida. Tiene una vida. Pero lo cierto es que el esfuerzo que lleva, digamos, sostener un proyecto cultural vivo, algo como Anfibia, que si bien, digamos, el 50% de lo que hace lo produce con el apoyo de la Universidad de San Martín, tiene que salir a buscar los recursos, es enorme y se tiene que hacer con la felicidad que implica el sentir que las cosas están vivas. Sí, sin Un duda. festival con 1000 personas en el Conex, donde había un grupo, Mover la Lengua, bailando los textos de nuestro libro de cuerpo contemporáneo, el estreno de una performance sobre una fiesta clandestina colombiana, la performance con Lorena Vega y Joaquín Furriel del Tercer Paraíso cantando La Charo, Pero una yo ni me canción de enteré, Violeta. ¿cómo me hubiera puede gustado ver ser? eso? Lo hacemos el año que viene igual. Bueno, ahí voy. Pero ya Año que sé viene. lo que es armar eso, obviamente. enorme. Además, mucha gente, ¿no es cierto? No, gente y Maneja- gente muy joven. Claro. Eso es lo más delicioso. Bueno, todo eso lo has hecho, lo has podido armar y encima has escrito una Y novela me y te ganaste encerré el 2 premio. años, todo el tiempo que pude, hice esta novelita, Bueno, que te dejo además con mucho felicitaciones. cariño, Cris. Pero por supuesto, y la he leído con mucho placer también. Y me alegro mucho por vos. Muchísimas gracias. Y ahora veremos cómo sigue la vida. Entre Sí, todas ahí estas las ideas cosas. están ahí. Y algo se te va a ocurrir, me Sí, parece. sí, alguito va a pasar. Gracias por haber venido. Ahora, Muchas ¿cómo gracias. sigue el año? ¿Dónde vas de viaje? Vamos a Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Todo eso. Colombia, Miami, Miami también. Colombia otra vez, México. Y ahí termina, en la feria de Terminamos Guadalajara. en Guadalajara, Claro, que es en noviembre. en noviembre, diciembre, sí. Bueno, después en el verano a descansar un poco. Así es. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. Gracias, muchas gracias, Cristina, Cristian. muchas ¿eh? gracias. Bueno, vamos a hablar de teatro ahora. Está con nosotros Emilio García Huevi. Bienvenido, Emilio. Hola Cristina, gracias por la invitación. Pero te la debía porque has puesto tantas obras en los últimos años y no has venido. Bueno, siempre es un buen momento para empezar. A mí me impresiona mucho, sos muy prolífico, pero cualquier cantidad de Sí, puestas, hasta sí, la sí. pandemia, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. He tenido la suerte de poder producir tanto en el ámbito del teatro oficial como en el teatro independiente y también en el exterior. Y entonces eso es una casualidad y una con suerte que me ha permitido, Vos decís digamos... que es casualidad. ¿Qué Bueno. sé yo, cómo se- Todo es tan relativo, ¿no? Digamos, a Uno uno le va ayuda bien, también. uno trabaja para eso, por Sí, supuesto, sí, pero obvio. no siempre uno tiene la suerte, más en un país con un contexto tan difícil, ¿no? Así que en ese sentido me siento un afortunado y he tenido la posibilidad de producir bastante, ¿no? Estás haciendo una adaptación de Medea en el Teatro Cervantes, Así es. trayendo Medea a lo contemporáneo. A lo ¿no? contemporáneo, en realidad, el que lo trae en la pluma es Pascal Quignard, con ese texto hermoso que se llama Medea Meditativa. Sabes que no lo tengo, se editó acá. ese Se editó, lo texto. editó Interzona en Ojo un libro con que eso. se llama Medea Meditativa. El origen de la danza. Ah, Y el adentro del origen de la danza está creo que el tercer capítulo es Medea Meditativa. De ahí sacaste la idea. Sí, saqué el texto en realidad.
tomé el texto de ahí y versioné con otras partes del mismo libro de Quignard, hice una versión un poco más ampliada, porque el texto es muy cortito de Medea meditativa de Quignard, entonces yo hice como una versión que respeta, digamos, el universo quignariano, por llamarlo de alguna manera. Ahora nos vas a contar qué es, pero quiero decir que la puesta también, porque dura 45 minutos, sí, ¿no es cierto? Es una puesta breve, sí. Es una puesta breve y obviamente resume y sintetiza en una combinación de actores, música y el aspecto visual que está construido por la artista visual Nicola Costantino, sí. Resume de algún modo mi modo de aproximación al teatro, que no es solamente una relación de un actor y un texto, sino que hay un universo cinético, visual, sonoro, que resemantiza los otros géneros y arma como una especie de máquina, ¿no? Yo trabajo a partir del concepto de maquinaria teatral. Sí, que es un concepto del barroco, que nace en el barroco del teatro, sí, como una máquina, claro, y que a mí me parece que todavía pervive porque el aspecto visual, sonoro y todo lo que está alrededor del cuerpo del actor y el texto, digamos, genera una dramaturgia paralela que es interesante ensamblar para producir esta idea de máquina, ¿no? De dispositivo. Contanos un poquito antes de seguir el trabajo de Quignard, porque yo por lo que leí, él lo puso con una bailarina. Así es, claro. Quignard escribe la pieza, que es una pieza muy sintética, para que él la lea él y la baile una bailarina de Butó y haya un músico en vivo. Vamos a decir que es Butó también. Sí, el Butó es una danza japonesa que surge después de Hiroshima, ¿no? De algún modo en esa época de la posguerra, y como las consecuencias devastadoras de Hiroshima, aparece un tipo de danza que, abrevando la tradición japonesa, pero muy arraigada en la contemporaneidad a partir de los hechos traumáticos de las dos bombas atómicas, genera una especie de danza muy particular, fuerte, ¿no? Muy fuerte, como es muy expresionista, contrariamente a lo que es la poética japonesa, que es mucho más discreta, remilgada. En este caso es muy expresionista. Y entonces Quignard escribe esa pieza para leerla en escena y para que una bailarina de Butó baile algunas partes, yo no sé cómo fue la puesta, y un músico en vivo tocara la música. Esto no tiene nada que ver, lo único que tomo yo es el texto de Quignard. El texto. ¿Y lo conociste cuándo ese texto? Porque acá se publicó hace poco. Se publicó hace unos 4 años, creo yo. Yo bastante. Igual conocía bien. Sido ahora, después de la pandemia. No, fue antes de la pandemia. Yo conocía bien la pluma de Quignard, a mí me gusta mucho y es un autor muy prolífico. Y ese libro lo compré porque me interesa Quignard y encontré ese texto y dije, este texto es para llevarlo a una escena y de algún modo desafina mi estética. O sea que vos lo que trabajás es el texto de Quignard, no Medea. No, pero el texto de Medea Quignard reescribe al Medea de Séneca. El de Séneca. Claro. Entonces, en esa línea, de algún modo, Quignard está reescribiendo a Séneca, Séneca está reescribiendo a Eurípides, y Eurípides reescribe el mito, y yo reescribo a Quignard, de algún modo, ¿no? No se termina de agotar, ¿no? No termina nunca. Bueno, pero no es la primera vez que trabajás con los mitos griegos. Al contrario. No. Para mí. La última obra en el Cervantes sí, también. Exactamente. Tiestes y Atreo era de Séneca, exactamente. Sí. Era una reescritura, una versión que hice yo a partir del Tiestes de Séneca. A mí me interesa mucho trabajar sobre lo que es la infancia de la cultura occidental, de algún modo, que son los griegos y los romanos con su cultura y con sus mitos, porque de algún modo ahí están las grandes preguntas que se hizo la civilización occidental y que por supuesto no están respondidas y que por eso seguimos haciendo esas mismas preguntas. Por algo son clásicos. Por algo son clásicos. Además los temas, el tema de Medea es especialmente complejo, ¿no es cierto? Especialmente complejo y de algún modo me parece que es afín a los tiempos que corren con revisitar o como pensar el feminismo en toda su complejidad. Me parece que ahí Medea genera una piedra en el camino que es interesante, ¿no? ¿no? Es un desafío, es una mujer que mata a los hijos. Claro, pero reivindica la potencia de lo femenino en su condición política, en el sentido más profundo del término político, pero al mismo tiempo genera un interrogante desde el punto de vista moral y ético que es interesante ser planteado y que no va a estar respondido, por supuesto, o por lo menos no respondido de una manera simple por sí o por no, sino que merece articular el pensamiento crítico acerca de sus acciones y su modo de entender. Desde ahí trabajás y desde ahí lo encaraste. Exactamente. Plantear preguntas. Exactamente, sí. Esencialmente, para mí el teatro no plantea respuestas, el arte no plantea respuestas, sino justamente lo que genera son preguntas. Preguntas que el artista no puede responder y
la transforma a partir de una forma en un dispositivo inquisitorio que lo comparte con el espectador. Yo te vi en una nota, no recuerdo, viste, uno lee tantas cosas que no sabe de dónde al final, pero vos hablabas, al tocar estos temas, Sí. siempre hay un riesgo por este asunto de la cancelación. Sí. La semana pasada nosotros hablamos acá en el programa a raíz de un libro que salió de la teoría de la cancelación. Sí. Y quiero, ¿cómo puede condicionar eso tu trabajo? Mira, a mí no me condiciona porque yo me paro bien donde creo que me paro y no tengo miedo a ser cancelado porque no creo que en principio sea cancelable. Pues si lo cancela alguien, lo cancela algún trasnochado, me parece. Alguien que Pero tiene... viste que no faltan también. No faltan, pero bueno, me parece que... Creo que hay que combatir la cultura de la cancelación porque no aporta nada. Es como, de algún modo, es el progresismo bobo que o millennial, no quiero hablar en cuestión etarias, pero hay algo en relación a las nuevas generaciones que entienden una especie de moralidad neovictoriana, que es medio raro, justamente. Son jóvenes, pero al mismo tiempo adoptan costumbres, posicionamientos y falta de irreverencia, que el arte tiene que tenerlo, esencialmente, que no aporta demasiado, que no genera pensamiento crítico y que anula por igual aquello que debe ser anulado, vale decir, cualquier expresión de índole racista, misógina, hay que anularla y hay que cancelarla, pero no el pensamiento. Es delito además, ¿no es cierto? Aparte de eso, O apología exactamente. al delito, lo que fuera. Exactamente, sí. Pero bueno, es un poco el signo de los tiempos y entonces el arte se tiene que posicionar frente a esta idea de la cancelación que es muy perniciosa para el arte, para la cultura y para el mundo en sí mismo, ¿no? Seguro, además el arte es cuestionador, sino que es... Esencialmente. Bueno, en la obra está también, yo le digo obra, la máquina teatral. La obra maquinaria está teatral. perfecta. Sí. Está Maricel Álvarez, que trabajan mucho juntos, además son pareja. Somos pareja y tengo trabajamos entendido. ya hace 20 y pico de años juntos. Sí, Así que... la habíamos invitado, no pudo venir, Lamentablemente. pero la verdad que hace un trabajo interesantísimo. Sí, Maricel está muy bien, asume el papel de Medea, pero también asume su condición de estar ahí antes de ser Medea. Hay como un tránsito en la obra donde la actriz va tomando diferentes matices del personaje hasta encarnar, digamos, a esa madre asesina, ¿no? Hay un músico también. Hay un músico en escena, Marcelo Martínez, que está tocando en vivo, pero al mismo tiempo está produciendo todo lo que es el colchón sonoro. La música tiene mucha importancia dentro de este espectáculo. Sí. Y está Walter Jacob, que es un gran actor y compañero, que de algún modo es la contrafigura de Maricel, no en el aspecto de lo masculino, pero sí lleva una especie de relatoría donde habla de la condición, digamos, del nacimiento, de la muerte, que es algo que Quiniart tiene en todos sus textos, ¿no? Cómo reflexiona acerca de la vitalidad del ser humano, digamos, desde su nacimiento, su desarrollo como sujeto libre e independiente y, en definitiva, la muerte, ¿no? Como parte del sistema de la vida. Y yo leí también que iba a estar Gabo Ferro en esta obra. Iba a estar Gabo Ferro. Estuvo de verdad cuando comenzamos los ensayos. Este espectáculo se empezó a ensayar en el Teatro Cervantes en el 2020 y justo una semana antes de la pandemia habíamos arrancado con los ensayos fácticos. Se cortó por la pandemia y en el medio, bueno, lamentablemente Gabo se nos enfermó y perdimos a un gran artista y una hermosa persona. Y bueno, en el 2022, cuando retomamos, por supuesto... Hubo que modificar. Hubo que modificar. Cosas. Hay una presencia de Gabo, que de una canción que Gabo grabó. Una canción de Caetano. De Caetano, bellísima, y que la canta de manera hermosa. Y es de una manera honrar su presencia, honrar a Gabo como un artista que nos acompañó durante muchos años y al mismo tiempo, hace un gran finale de la obra, ¿no? Estaba pensando... Yo recuerdo tus inicios. Vos eras titiritero en el grupo de titireteros del Teatro San Martín. Así es, exactamente. Esa es mi piedra fundacional, con Ariel Bufano y con Adelaida Mangani. Claro, estamos hablando de 1987. Yo entré en el 87. 87, el año que empezó este programa. Mirá, 35 años hace. Mirá. Y después el periférico de objetos. Exactamente. Y si ahí estuvimos con Veronese y con Ana Alvarado. Fueron 20 años de grupo. 20 años hicimos 11 espectáculos entre el 90 y el 2009, que fue nuestra última gira. Pero sí, también fue muy prolífica la vida del periférico, tuvo como una trayectoria internacional fuerte e interesante. Y bueno, y eso de algún modo nos permitió a quienes luego seguimos trabajando por fuera del periférico
tener esa base que, bueno, de algún modo te facilita algunas cosas en términos de producción, de poder aproximarte, de Sin tener duda. conocimiento. Hay algo de eso, uno lo reconoce en tus puestas, ¿no es Sí, sí, cierto? por supuesto. Para mí ha sido mi enseñanza, fue mi aprendizaje, fue fáctico, produciendo, y eso sentó las bases de lo que de algún modo es el universo estético, digamos, lo que son mis afinidades selectivas, ¿no? Así es. Bueno, la obra, vamos a recordarlo, está en el Teatro Cervantes, jueves, viernes, Sábado y domingo, a las 18 horas tempranito. A mí me encanta ese horario. Es muy bueno, especialmente para el invierno. Para la fresca está buenísimo. Después de la pandemia han cambiado algunas cosas. Totalmente. Por ejemplo, los horarios, ¿no? Sí, sí. Me gusta ese horario. Falta poquito para que termine. Sí, los hasta el 24 estamos. Usted sabe que levantan pronto. Hasta el 24 de julio estamos. Hasta el 24 de julio en el Teatro Cervantes. Bueno, gracias por haber venido. Un placer estar aquí, Cristina. Gracias por la invitación. Igualmente para mí, gracias. Bueno, nos vamos al corte. Enseguida volvemos. Bueno, acá tengo en la mano Maratonista Ciego, libro, creo que novela, de Emilio García Huevi, que se acaba de ir, estuvo con nosotros en el bloque anterior. Me lo había traído de regalo, lo quería mostrar, me olvidé, lo muestro ahora. Lo voy a leer atentamente. Primera novela de García Huevi. Interesante. Pero tengo ahora, bienvenido Julio, está Julio Crivelli con nosotros, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que siempre genera algún hecho nuevo. Y ahora nos llamaron el otro día los periodistas, convocaron con una serie de novedades y quería, para que todos se enteren, que las comentes un poquito acá. Bueno, la realidad es que con el museo decidimos en el lugar que ocupaba el estacionamiento, que era un estacionamiento muy clandestino, muy feo, decidimos hacer un patio de esculturas. Patio de esculturas. Y es un buen como lugar. Como tienen otros grandes museos. Como tienen mundo. muchos museos. Sí. Este va a ser un patio de esculturas al aire libre, porque es un espacio muy ancho. Así que se hizo una coordinación entre tres instituciones, el museo, la ciudad y nosotros. La ciudad porque ese lugar es un espacio público. Claro. O sea, el museo es nacional y está apoyado sobre una tierra que es de la ciudad de Buenos Aires. La tierra es de la ciudad, de no la es que ciudad. porque está situado en la ciudad, es porque la tierra es... porque la tierra es propiedad de la ciudad. qué situación claro. compleja. Porque lo que pasa es que cuando se hizo el museo, año 30, año 33, la ciudad de Buenos Aires era una municipalidad. Claro. Y dependía directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, entonces, hasta toda la esa reforma tierra, del 94. Claro, entonces toda esa tierra era del Estado. Pero bueno, se hizo la autonomía de la ciudad y ahora eso es propiedad de la ciudad y no es propiedad del Estado. El museo está asentado sobre un terreno propiedad de la ciudad. Y el terreno del medio también es de la ciudad, así que la ciudad colaboró y colaboró muy bien en transformar ese espacio público que era un desastre. Era cómodo porque uno podía dejar el coche para ir al museo. Coincido plenamente, era muy cómodo, pero bueno, lo han ordenado, lo han transformado, han hecho una platea bien hecha para apoyar las esculturas, etcétera. Nosotros, mientras tanto, hicimos una restauración del edificio de Llanelo. El edificio de Llanelo, vamos a aclarar un poco para que hay dos edificios, ¿no es cierto? Sí. El que da a Libertador, claro, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, y lo que da a la calle Figueroa Alcorta, que es la parte nueva. Sí. Entre los dos está este lugar que era un estacionamiento y ahora va a ser el patio de esculturas. Exacto. El edificio del museo es del año 30. El edificio de la asociación es de los 60. Hecho por el arquitecto Llanelo. Por el arquitecto Llanelo, un famosísimo arquitecto. Claro, un arquitecto con toda una estética de los 60. Exactamente. Bueno, ese edificio estaba muy malogrado, con distintas reformas, cosas que se habían ido adicionando, era una cosa muy desordenada. Bueno, se desmontó todo eso, se hizo, el edificio hoy es exactamente igual que cuando lo diseñó Llanelo para la exposición del sesquicentenario en la presidencia de Frondizi. Frondizi en esa época, claro. Gran valor. Ahora no hay. Bueno, entonces... ¿Te gusta la figura de Frondizi y de Herbín? Me encanta, sí, me apasiona. Son los debates argentinos, ¿no? Es una figura rica, Frondizi. Muy rica. Pero da para visiones muy contrapuestas. Sería lindo un debate también sobre Frondizi. ¿Cómo no? Sí.
Bueno, pero yo tengo una visión parcial porque mi padre fue ministro de Frontier. Ah, no digas. Pero bueno, siguiendo con el tema del patio, Sí. Entonces la ciudad colaboró en hacer el patio, nosotros en hacer la restauración del edificio, porque si no era muy feo desde el patio ver el edificio con todas esas Por supuesto. adiciones muy cocolichescas, así que quedó toda esa zona muy bien y ahora falta poner las esculturas. Ahora faltan las esculturas, pero antes de pasar a las esculturas pregunto, hay mucho vandalismo lamentablemente en la ciudad, Muchísimo. Se están robando hasta las placas de bronce de los edificios. Se robaron la placa de bronce de la escultura de Sarmiento hecha por Rodin, que es una escultura formidable y además una escultura amada por Rodin, no solo por la figura de Sarmiento, lo que significa en la educación internacional y en el mundo, sino porque a él le gustaba mucho cómo le quedó esa escultura. Claro. Y la verdad que es una escultura extraordinaria. Por eso digo, como se robaron la placa, se van a robar el brazo y se robaron el arco del arquero de Burdel. Se robaron el arco. Digamos, cuando hay mucha pobreza, estas cosas pasan suceden. Estas cosas, están pasando, están pasando, es inevitable que... Y este espacio es protegido. Porque eso pregunto, porque en este momento poner esculturas al aire libre. Bueno, pero el asunto es así. Las esculturas están... Primero, el espacio está cerrado y tiene guardia financiada por nosotros. Las 24 horas. Las 24 horas. Y el espacio tiene 2 puertas de rejas que van a estar abiertas durante el día para que el público pase y las vea, y que, no sé, a las 7 de la noche o algo por el estilo, se van a cerrar las puertas y no puede entrar nadie. Y queda vigilancia. Salvo que seas un acróbata, porque son muy altas. Pero igual va a haber vigilancia. Y va a haber vigilancia a las 24 horas, sí. Entonces creo que es un lugar de protección de las esculturas. Bueno. En ese sentido yo confío en que va a funcionar razonablemente bien, ¿no? Anunciaron en ese almuerzo en el que yo estuve la compra de la primera escultura, ¿no es cierto? Sí, nosotros hemos comprado una primera escultura, que es una escultura de Noemí Gerstein, que se llama Marejada. Es una escultura muy interesante, de la época más abstracta de Gerstein. Y una escultura grande, importante, como para un patio de escultura. Las esculturas para un patio de esculturas tienen que ser grandes, no pueden ser. Así que bueno, esa es la primera compra que vamos a hacer le estamos haciendo la donación al museo. Desde la Asociación Amigos. Sí, de la Asociación Amigos. ¿Y la Asociación Amigos recauda de qué manera? ¿Con socios que tienen las actividades, los cursos? Claro, la Asociación de Amigos tiene varias fuentes de recaudación. Primero, los socios. Nosotros tenemos 2.500 socios, de los cuales algunos son muy importantes, empresas grandes, organizaciones importantes, pero también tenemos socios que ponen 5.000 pesos por año. Tenemos de todo, 2.500. Claro. Después tenemos un ingreso muy fuerte por los cursos. La asociación es muy exitosa en los cursos, tenemos más de 20.000 matrículas por año. ¿Y ahora están haciendo cursos presenciales ya de nuevo? Estamos haciendo de nuevo cursos presenciales. Ajá. Y estamos haciendo los cursos online que nos dieron muchos resultados. Sí. Estamos vendiendo cursos a otras instituciones, a otros ¿también? Museos, sí. Y nos hemos convertido casi, yo diría, en el centro cultural más importante de la ciudad. O sea, en la cantidad de cursos, en la cantidad de alumnos, y somos privados y ganamos plata con eso que se la damos al museo. Después la otra fuente que tiene de ingresos es el alquiler del local gastronómico, claro, la confitería, sí. Que eso también va todo para el museo. Eso pertenece al museo, a la Asociación Amigos. Eso pertenece a la Asociación Amigos, pero nosotros en la concesión de eso tenemos la carga de que así como entra la plata se la tenemos que dar al museo, de manera tal que ¿Qué porcentaje de dinero del presupuesto del museo cubre la Asociación Amigos? Y el resto, por supuesto, es aporte estatal, es el Museo Nacional. Bueno, la asociación cubre aproximadamente el 30% de lo que se llama el presupuesto operativo. Ah, es bastante. Del presupuesto operativo. Sí. El presupuesto operativo es las muestras temporarias, ciertas obras de mantenimiento, digamos, todo eso es lo que cubre. Pero no los gastos de personal. No, los gastos de personal los paga el ministerio. En una época nosotros pagamos la guardia del museo. Ajá. Pero después, por suerte, la asumió no hace el falta. Estado. No hace falta. Pero de todas maneras cumplen un rol importante. Sí, pues el 30% de todo lo operativo del museo. Es mucho, sí. Compran obra también. Bueno, en este caso esta escultura de esta escultura es muy importante, sí.
¿Y cuál es la idea? ¿Qué otras esculturas va a haber en este paseo? Bueno, el museo tiene muchas esculturas importantes, Sibelino, Irurtia, otras más de Gerstein, Iomi, Penalba, ¿no es cierto? Penalba, tiene un montón de escultores, Liberovadi, tiene un montón de esculturas muy importantes que van a ir, Marino Marini, en fin, hay un montón de Curatelamanes, en fin. Van a ir rotando ahí. Hay lugar para ponerlas todas, porque es un lugar muy grande. Así que la dotación de esculturas que va a aportar el museo, que son del museo y que en este momento no están expuestas, están en la reserva, va a ser muy grande, y en ese sentido es una gran ampliación para el público para ver ese catálogo, ese depósito, ese inventario de esculturas excelentes de autores muy importantes que tiene el museo. Julio, pregunto porque realmente no sé. ¿Todo tipo de escultura puede estar al aire libre? O sea, no. Claro. Las esculturas, por ejemplo, de modernas, ¿cómo se llama?, de resina, como las esculturas extraordinarias de Di Stefano, lamentablemente no podrían estar. Claro. Lo único que podría hacer es una caja de vidrio, muy bien hecha, y meterla dentro de la caja de vidrio. Pero eso es opinable, ¿viste? No. Pueden estar adentro del museo. Hay mucha gente, hay mucha gente que eso no le gusta. Claro. Así que no, tienen que ser esculturas de bronce o esculturas de cemento. Ajá. O esculturas de acero, la nuestra es de acero. Esta es de acero, Esta es de acero, pero de materiales, digamos, resistentes, ¿no es cierto? Y después tenemos esculturas de la ciudad, donde les hemos pedido encarecidamente que nos den las esculturas, sobre todo porque aquí van a estar protegidas y afuera sufren todo el vandalismo que vos acabás de señalar. Sí. Creo que ellos, por las conversaciones, porque hay mucha indecisión, que nos van a dar el arquero de Burdel, que es uno de los más sacrificados. Exactamente. Sí. Y yo aspiraría a que nos den también el centauro herido, que está ahí a pocos metros, pero creo que con pocas probabilidades. Y también, pero estos son opiniones personales, a mí me gustaría que nos den la escultura de Sarmiento, porque donde está, cuando se puso la escultura de Sarmiento, se puso en el Parque 3 de Febrero, porque el 3 de Febrero fue la batalla de Caseros, donde se ganó a Rosas y se fundó la República. Está en el medio de la nada, nadie la ve, porque además en el Parque 3 de Febrero en esa época no había, en esa época no había árboles, ahora está toda tapada por los árboles. Y está en una esquina donde vos, para parar el auto, para ver la escultura, digamos, es todo muy, muy complejo. Y quieren llevarla al museo. Nosotros queremos, pero la ciudad no quiere, la ciudad se resiste. Pero así que hay puja ahí con las estatuas, con las esculturas. Pero bueno, la ciudad ha tenido una actitud amplia y generosa con el patio, ya te digo, toda la parte de la platea y todo eso lo hicieron ellos. Así que bueno, vamos a llegar seguramente a una buena. Yo escuché también ese día, se habló de algunas ideas, hay tantas ideas, este es un momento económico muy complicado, pero hay un plan también de ampliación del museo que sería un módulo nuevo, pero en la parte nueva, o sea, no es una construcción compleja. No, lamentablemente ningún gobierno se decide ampliar. La crisis del museo es la superficie expositiva. Hay tanta obra y poco lugar para exponer. Los museos exponen normalmente entre un 22 y un 25% de su catálogo, y nosotros exponemos un 11%. 11%. Claro. Entonces, lo demás está todo guardado en depósito. Lo dramático para nosotros es que necesitamos más lugar. En una época querían venir acá al canal, me acuerdo. Por supuesto. Fue muy nosotros resistido. Invadimos lo que nos den. Mirá las caras que te están poniendo allá atrás. Invadimos lo que nos den. Hicimos 5 proyectos de arquitectura. La asociación financió 5 proyectos de arquitectura para ampliar el museo, de los cuales lamentablemente nunca se hizo ninguno. Ahora lo que va a hacer el museo, que es otra crisis que tiene, menor a mi gusto que la de la superficie, pero importante, es que el museo no tiene buenas circulaciones verticales ni tiene buenos sanitarios. Entonces se va a hacer un módulo de circulaciones verticales y sanitarios y aprovechan para hacer un puente, otro puente más, porque ya tenemos uno, un puente desde el museo hacia el edificio de la asociación que va a desembarcar en la sala de exposiciones temporarias que está también en el edificio. Bueno, el otro puente también, ¿no es cierto? Claro. Desembarca ahí. Junta los dos edificios. Sí, así que se va a hacer otro puente. Sí. Lo más valioso de la obra para mí es el tema de circulaciones verticales y el tema de sanitarios. No sé en la situación fiscal de este momento,
si hasta ese dónde puente, se puede. hasta dónde se puede, ¿no es cierto? Hasta dónde se puede. Pero por lo que contó Andrés Duprat, que es el director del museo cuando estuvo acá hace poquito, este año, también hay toda una idea de llevar obra al CCK. No sé si eso sigue. Sí, sigue en pie. eso no, es una muestra temporaria que se va a hacer. No, pero había un proyecto de Sí, que esto ya- los argentinos tendemos a disgregar los museos, Ah, cuando en el mundo se tiende a concentrarlo. Por y ejemplo, pero es que nosotros, no hay lugar ahí. ¿dónde? pero pues, hagamos el lugar. Ah. Digamos, En tener el un parque, museo. decís, otro edificio. No, se puede arriba, donde Ajá. están las terrazas, Ah. ¿vos te acuerdas del museo donde están Sí, las terrazas? precioso. Se puede edificar arriba de esas terrazas y reproducir las terrazas arriba. Con eso Ah. te ganás 9.000 metros de Sí, claro. Y eso es muy barato, es poca plata, se puede hacer. Se puede hacer. Pero inclusive nosotros como asociación conseguiríamos, yo me animo a decir que conseguiríamos el 40 o el 50% de los fondos para hacer eso. Ah, Siempre que el Estado ponga la otra mitad. Pero también se podía hacer subterráneo. también, exactamente, tenemos un Sí. proyecto para hacerlo subterráneo. Como el Malva, que también tiene ese proyecto Exactamente. subterráneo. No sé en qué estará eso, pero No sé. Pero nosotros tenemos capacidades, el museo tiene capacidades perfectas desde el punto de vista espacial para ampliarse. Pero, ya te digo, no importa el gobierno que sea, ningún gobierno se animó, más allá de los distintos proyectos que hubo hechos por la asociación, algunos te gustarán más, otros te gustarán menos, se hizo de todo, proyectos de mucha ambición, proyectos me modestos. estoy riendo porque me acuerdo cuando asumiste ahí en la Asociación Amigos. ¿Cuántos años hace? Muchos. 12, sí. 12, viniste acá y hablaste de un montón de proyectos. Sí. ¿No? Bueno, algunos los hicimos. Algunos los hicieron, Sí, pero sí. estos proyectos grandes, ¿no? Sí. Y bueno, pero lamentablemente no se ha podido hasta el día de hoy, ¿no? Es complicado, pero lo concreto de todo esto es que tenemos ese museo extraordinario que tiene no sé, debe ser el que tiene más obra en toda América Latina, no sé. Sin ninguna duda. Me animo a decirlo, ¿no es Sí, sí, cierto? es así. Es impresionante Es todo así. lo que hay ahí, lo tenemos acá cerca, se puede visitar gratuitamente. Y bueno, ahora también va a tener el patio de El esculturas. patio de esculturas. Bueno, Se va haciendo lo que se de puede. alguna manera es una ampliación del museo. Es una Porque las ampliación esculturas y en un esas- momento muy complicado, difícil, una sí. ampliación ya. Así que estamos ¿Cuándo se contentos. va a inaugurar? Y eso lo vamos a inaugurar en noviembre. Bueno. Lo vamos a inaugurar. Esperemos que, porque ahí Vamos hay- a ver con qué esculturas. con qué eso esculturas. Eh. A ver si le gustan a la gente o no le gustan a la gente. No, bueno, primero veamos cuáles son. Gracias por haber venido, Gracias Julio. a vos. Muchas gracias a vos. Nos despedimos ya, se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.